Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos complacidos con que estemos juntos estudiando la palabra de Dios. Y en esta ocasión seguiremos avanzando con lo que estamos desarrollando, el estudio de las parábolas de Jesús, los proverbios, como los cita el Antiguo Testamento. Cada enseñanza de Jesús es muy rica, lógicamente ya predicha en el Antiguo Testamento. El Cristo vendría para arrojar muchos ángulos. Allí nos habla del Cristo, en lo que Él haría, y después miraremos las parábolas que nos interesan estudiar. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Reparemos que cuando Dios dice que pone su espíritu, y luego Isaías capítulo 11:1 se nos hablan de los 7 espíritus, Jesús tiene mucha sabiduría. Esto se lo tenemos que conceder. Escuchar al Maestro que Él habla es porque el Espíritu Santo está detrás de Él. 7 espíritus, menciona Isaías capítulo 11:1. Ponemos ese texto también para repasarlo. ¿Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces? Y reposará sobre él, notemos, el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría e inteligencia, 2 más, espíritu de consejo y de poder, otro 2 más, y espíritu de conocimiento y temor de Jehová. En total 7 espíritus. Si el Maestro tiene en sí, allí, ungido por el Espíritu Santo, esos 7 espíritus que se mueven en él, para darle sabiduría, conocimiento, profundidad, todo lo que el texto acá lo acabamos de leer. Es tan sabio escucharlo, sus enseñanzas, como la que vamos a aprender el día de hoy. Avancemos todavía más leyendo Isaías capítulo 42, ahora el versículo 2 en adelante. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Él no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Al decir que no se iba a cansar ni desmayar, imaginemos todos sus años de servicio, especialmente cuando fue constituido, declarado Mesías. A partir de allí Jesús lleva un ministerio público. Hasta ese momento, hasta ese tiempo, era más bien un personaje privado, civil, allí que trabajaba en lo suyo como carpintero, pero luego cuando toma estado público, Él va a predicar, a enseñar y no va a descansar hasta que establezca en la tierra su ley, su verdad, su justicia. Miremos todavía ahora versículos 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Todos necesitamos este beneficio. Muchas veces nos creemos que somos sabios, que estamos libres y sin embargo más bien es al revés, y especialmente cuando miramos otros textos como los de Apocalipsis, en que Dios le revela a la última iglesia, al último tiempo, en el mensaje a la Odisea, que ellos están presos. Dios los llama ciegos, miserables, desnudos, desventurados, desafortunados. Dios los llama así, pero al estudiar las parábolas de Jesús, vemos que el Maestro tenía razón,
que necesitamos ser enseñados por Él, como vamos a mirar en este caso, muy interesante, el planteo que hace el maestro y lo que hace el mundo en relación al servicio y a los primeros lugares y el chasco que se produce cuando no se cumplen nuestras expectativas. Qué importante es prepararnos para que no nos pase. Ya en un momento más vamos a mirar lo que aconteció en cierto caso, que voy a contar también una experiencia que viví cuando fui joven, de alguien que entró al mundo preparado porque la sociedad lo había preparado y le aconteció una desgracia, no lo pudo soportar y se hundió muy tristemente. Ya vamos a escuchar esta historia también. Vamos pues entonces a mirar la discusión, una ilustración que Jesús trajo en Lucas capítulo 22, pero luego el mismo texto lo miraremos en Mateo 20, pero allí hay un contexto muy interesante. Participan otras personas, fue un problema permanente, recurrente de los discípulos, de discutir primeros puestos. Bien, miremos esto en Lucas capítulo 22, desde el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dice, y aquí entonces Él va a contar esta parábola, es una ilustración de lo que ocurre en la sociedad secular, para que tomen como modelo de lo que Jesús quiere imponer en su reino. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Alguien quiere dirigir? Sirva primero. ¿Sigue más? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que aprendan de mi ejemplo. Es lo que Jesús está diciendo en este momento. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Si ustedes disputan por los puestos, yo se los doy. Como mi Padre me lo asignó a mí, ustedes lo van a tener. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero antes hay un periodo de depuración, de sacrificio, de tristeza que hay que vivir, de adversidad, que especialmente parte del grupo lo van a vivir en carne viva, vamos a decirlo de esa manera. Vamos a mirar entonces nuestra historia, esta misma ilustración que Jesús trajo, la comparación entre, esencialmente se trata, esa es una parábola, hacemos una comparación para extraer verdades. Recordemos que el sentido de parábola es arrojar algo al costado, para que entonces podamos comparar allí entre la ilustración traída y lo que se quiere enseñar. En el caso de lo que estamos mirando, aquí hay un sentido de disputa de poder. La gente quiere ocupar altos puestos y Jesús trae la ilustración de lo que ocurre con los gobernantes y son llamados bienhechores, pero ustedes no va a ser así. Vamos a ver entonces la misma ilustración, pero en un contexto de discusión más serio todavía, porque interviene una mujer. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dice, ¿qué quieres? Y ella le ruega, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Uno se sonríe pensando en los deseos de una madre. Siempre ella es incomparable el cariño, el afecto de una madre, cuánto ama a sus hijos, cuánto daría para que esos hijos sean felices, triunfen. Ella se sacrificaría el todo por amor a esos hijos. Y en este caso, pues no es extraño. La mujer pide semejante favor ignorando lo que está pidiendo. No conoce en profundidad la naturaleza del reino. ¿Qué es lo que abarca? Porque el pedido que la mujer trajo fue tremendo. Ahora vamos a ver en un momento más que tuvo consecuencias catastróficas para la señora, para estas que haber pedido, pero en el plan de Dios ya estaba todo preparado y que nos asombra, que es lo que vamos a estudiar ahora, que si queremos los primeros puestos, ¿cuántos hay que pelean
a veces en situaciones como eclesiásticas en la iglesia, están los nombramientos, los cargos y ocupan los primeros puestos. O en el trabajo, allí el manager va a nombrar a alguien y uno espera que lo pongan a uno. Y lo pusieron a fulano, pero es inservible, no entiendo por qué lo eligieron a él. Y sentimos celos. Y así en diferentes ámbitos, muchas personas dan lugar a expresiones de sentimientos negativos. Y en lugar de controlar esta situación, olvidamos el consejo del maestro. ¿Quieren ser primero? Sirvan. ¿Quieren ser jefes? Esténse abajo. Jesús lo dijo. ¿Cuál es el más grande? ¿El que se sienta a la mesa como un señor o el que está sirviendo? ¿No es el que se sienta a la mesa? Él es el jefe. Pero yo vengo acá, no a sentarme, vengo a servir. Y el ejemplo del maestro nos tiene que enseñar a nosotros que aquellos que quieren ocupar primeros puestos, primeros lugares, y hacen esfuerzos y compiten con el compañero para que allí el jefe observe que la labor que hago yo es mucho mejor que la que hace este que está acá al lado, que no sé por qué lo pusieron ahí. Este debería estar más abajo en otro departamento, pero no acá, donde acá está la gente talentosa. Y se lo voy a demostrar para ocupar el lugar que me corresponde. En fin, y nos hacemos la película en la cabeza. Y Jesús a su pueblo le enseña. Dejen a los mundanos que hagan lo que ellos creen. En ustedes va a ser muy distinto. Vamos pues entonces a mirar esta historia de esta señora, la madre de los Zebedeos, que pide semejante petición, que sus hijos ocupen los más altos puestos, a la izquierda y a la derecha, delante del gran rey. La mujer no sabe lo que está pidiendo. Dije, vendrán consecuencias catastróficas, ya vamos a mirar. Pero antes avancemos todavía más con la reacción primeramente de Jesús y de los discípulos. Miremos pues cómo sigue la historia de Mateo capítulo 20. Leímos versículo 20, leemos los siguientes. Entonces Jesús respondiendo le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos responden, claro que sí podemos. No sabían. ¿Qué más? 23. Él le dice, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, uno de ellos especialmente, prematuramente. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Él es el que va a poner la distinción. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Pero ustedes qué se creen? ¿Quién les dijo que ustedes pueden ocupar primeros puestos? Imagínense, amigos, hermanos, la discusión que se dio allí entre los 12 discípulos. Y entonces ahora, nuevamente, la ilustración de Jesús. Entonces Jesús, llamándolos con amor, con paciencia, les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Notamos la enseñanza que Jesús está dando allí a sus amados discípulos, que ellos entiendan lo que Él les quiere enseñar. Aún más, miremos el texto que sigue. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a analizar esta parábola, no sin antes repasar un texto que nos va a ayudar del Salmo 78:2, siempre lo presentamos, vamos a mirarlo nuevamente. La profecía que decía lo siguiente, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, o un Jeremías 33:6 que lo complementa. He aquí, 33:3, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la que vamos a aprender hoy realmente es algo grande, oculto, que debemos conocer para que no nos pase lo que ocurrió, una tragedia. Un momento más voy a comentar también, pero antes vamos a adentrarnos en el tema. Amigos, vamos comentando esta parábola.
esta ilustración que Jesús trajo de los bienhechores y lo que debía ocurrir en su grupo, en su gente. En los reyes de la tierra, allí, los que son señores ejercen potestad, se los llaman bienhechores. Entre ustedes no va a ser así. El que quiere ser primero, tiene que ser un servidor. El que quiera ser grande, tiene que ser como un joven. ¿Cómo hacemos, amigos, los que somos grandes, con gente más joven? Por ahí hasta los miramos, tienen mucho entusiasmo, pero decimos, mira joven, escucha algún consejo. Tú tienes mucho fuego, pero te falta la sabiduría, que los años de experiencia te la darían. Y no actuamos hasta con cierto desprecio. Este es un joven muy fogoso. Él quiere que hagamos así, pero creo que no es sabio ponerlo como jefe. Está muy joven todavía. Y el viejo, pues, se siente más seguro. Él tiene experiencia y si le consulta, él sabe. Muchas veces actuamos de esa manera. Sin embargo, Jesús dijo, entre ustedes, en el pueblo de Dios, el que quiera ser primero, actúe como que fuera un joven. No se ponga allí de bandón, que yo la sé toda. Haga como que es joven. Y el que quiere gobernar, dirigir, sirva. Y pone el ejemplo. ¿Quién es más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que viene a servir? El que viene a servir es el criado. El que se sienta a la mesa es el jefe, el dueño de la casa. ¿Quién es mayor? El que se sienta. Bueno, yo no vine a sentarme, vine a servir. Ya llegará el momento en que Jesús regresará sentado en su gloria. Y Él dirigirá a las naciones y juzgará a toda la gente. Pero antes vino como siervo. Es lo que nos está enseñando ahora. Vengo a servir. Mis amigos, cuando miramos esta ilustración y la disputa de los discípulos por los primeros puestos, esos no logran captar que debían pasar por un proceso previo, primero, de purificación. ¿Para qué? Para que se los prepararan, para que fueran preparados para los tronos de gloria que todos aspiraban. Miremos un ejemplo. Voy a invitarles a que me acompañen. Allí en Marcos capítulo 8, versículo 20, vamos a ver que Jesús les dice bien claramente, hagan que entren estas palabras en los oídos. El Hijo del Hombre tiene que padecer de los pecadores para que luego entre a su gloria. Miramos Marcos capítulo 8. Versículo 31 en adelante. 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente, no andaba con parábolas, bien claro. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a amonestarle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprende a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome esa cruz, sígame. Pero no me vengan aquí a contradecir, yo sé lo que estoy diciendo, aprendan ustedes. ¿Qué estamos diciendo con esto, amigos? Jesús demostró con su ejemplo que el que quiere ser grande tiene que venir a servir. Y si los discípulos pelean por los puestos, Jesús les dijo, ustedes van a gobernar en los tronos, pero antes tienen que servir. ¿Nos acordamos en Lucas capítulo 22? Vamos a repasar el texto. Miremos que están los dos momentos. Uno, el del servicio. Luego, Jesús los pone para que juzgue a las naciones. No van a juzgar si antes no pasan por la prueba del fuego, de la humillación, del servicio, de bajarse los humos para servir, de saberse más joven que el otro viejo que tiene experiencia, y uno también la tiene. Sin embargo, bajamos la cabeza. Cuando nos humillamos, entonces seremos exaltados. Voy a invitar a que leamos otra vez el texto que estábamos leyendo de Lucas capítulo 22.
allí del versículo 24 en adelante, especialmente la porción que habla de que serán exaltados ellos en los tronos, pero antes tienen que servir, ser humildes. Esta lección vamos a aprenderla hoy, y especialmente con un hecho dramático que vive uno de los miembros de la familia, de los amigos de Jesús, de los discípulos. Leamos pues entonces Lucas capítulo 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dice, miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, los aplauden, los felicitan. Pero no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, el que quiera ser mayor, como el más joven, como el inexperto, y el que dirige, el que quiere dirigir, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa el jefe, el dueño? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo vengo así, primero. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes me acompañan, premio van a tener, pero tienen que acompañarme en mis pruebas primeramente. Y ahora sí el premio. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y aquí a todos nos gustaría que se nos dijera, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Oh, qué lindo que suena! Pero antes hay un servicio de por medio. Y de esto queremos hablar. Miremos a continuación, amigos y hermanos, en un texto de Lucas. Habíamos visto en Marcos 8:31 en adelante, que Jesús les dice claramente, el Hijo del Hombre tiene que morir. Y Pedro allí, pues que le amonesta, no, maestro, esto Mateo 16 da detalles de las palabras que usa Pedro, que de ninguna manera esto te acontezca. Es decir, si hay un plan para rescatar a la humanidad que no sea la cruz, ¿habrá otra manera? No, Jesús dijo, ¿qué estás diciendo? No, salte Satanás. Si el plan de Dios es este, pero tú me traes una teoría humana, eso es del diablo. Tú pones la mira en las cosas del hombre, no como Dios lo planea en la Biblia. Fue muy duro para Pedro entender que tenía que sujetarse al Maestro. Escúchalo, aprende de él, en lugar de proponerle cambios. Él sabe lo que dice. Pero miremos ahora, en Lucas capítulo 9, el mismo relato de contar la tragedia que le va a acontecer a él y la reacción de los amigos. Lucas capítulo 49, versículo 44 en adelante. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Amigos, ¿por qué los discípulos no entendían el plan que Jesús les traía, que tenía que ser muerto y resucitar al tercer día? Jesús se lo dice claramente, dice Marcos 8:32, el 9:44 de Lucas, el mismo texto, dice, haced que os penetren bien. Yo quiero que escuchen, cálmense, presten atención a lo que estoy diciendo. No había caso, no les entra, porque había un problema. Acabamos de leer el texto 45, vamos a ver el 46, 9:46. Ahí nos dice por qué no les entraba en la cabeza. ¿Saben por qué, amigos? Porque estaban como ebrios, buscando poder. Cuando uno se entontece con cosas carnales, no le entra la palabra de Dios. Miremos cómo lo expresa el texto. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Notamos? Esta es la razón. ¿De qué? Versículo anterior, 45. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas cosas y comienzan a discutir por los puestos. ¿Notamos? Amigos, muchas veces el hombre no logra entender la palabra de Dios porque tiene su mente obtusa, cerrada, por cosas carnales. Ya Jesús lo había dicho cuando enuncia, allí en Mateo capítulo 13, vamos a leer el texto, versículo 13 en adelante, cuando cita la profecía de Isaías.
la mente se ha embotado. Cuidémonos. Se ha embotado de cosas carnales, que Dios le habla, hasta le dice, cálmate, métete bien lo que te voy a decir. No hay caso, no entra. Miremoslo. Esto aparece en Mateo 13, versículo 13 en adelante. Mateo 13, 13, ahí tenemos el texto que vamos a repasar, que lo hemos leído en otras ocasiones y ahora viene justo para entender esta porción. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que se había dicho, de oído oiréis, pero no entenderéis, viendo veréis, pero no percibiréis. ¿Por qué? Ahora sí lo dice. Porque el corazón de esta gente se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los pueda sanar. Porque mucha cosa carnal ellos permitieron que entre en el alma, y les pervierte, les embota el sentido. No logran apreciar la profundidad de la palabra de Dios. Bien, con esto estamos mirando, amigos, que en la discusión de los puestos, Jesús que les propone el servicio primero, tienen que pasar por el fuego de prueba y entonces van a ocupar los tronos que ustedes pretenden que quieren. Pero hay algo antes, de eso queremos hablar. Vamos a ver a continuación, amigos, un texto, déjenme anticiparme. Algo dramático. Quizás voy a contar la historia primero, que les hice referencia de una experiencia que tuve tiempo atrás, para entender, en este caso, a la mamá de los Zebedeos. Ella es la dama que va a quedar choqueada, va a quedar bien golpeada con lo que vamos a estudiar. Ella pretendía los puestos para sus hijos, y que ocupe el alto puesto de la izquierda, el otro el alto puesto de la derecha, y Jesús que le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Sí, sí que sabemos. ¿Ustedes van a beber el vaso que yo voy a beber? Sí. ¿Y van a ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Sí, sí. Jesús le dice, está bien, ustedes van a ser así, pero en cuanto a los puestos no me cabe a mí, le cabe al Padre. ¿Se acuerdan? Jesús amoroso responde. Bien, vamos a estudiar un poco más sobre la mamá de los Zebedeos, de la petición que hizo. Ella no entendía, lógicamente, como toda buena madre, una hermosa madre, lógicamente, pero para que aprendamos nosotros, para que cuando aspiramos a puestos, Dios nos dice, hijo, necesito que tú aprendas desde abajo lo que es el servicio, la humillación, lo que es la paciencia, aprender de la adversidad, para que se desarrollen tantas galas del Espíritu, tantas cosas tan agradables del Espíritu, de modo entonces que Dios pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, bien para acá, sobre mucho te pondré. Cuando los dones se van desarrollando en el creyente, y no porque así, salvaje como estamos, queremos los primeros puestos. Cuando hay impaciencia, incomprensión, intolerancia, y ocupamos los primeros puestos. Bien, vamos a ver a continuación. Primero quiero contar la historia y entonces ver el texto bíblico. Años atrás, amigos, he contado ya esta historia, pero se relaciona con lo que vamos a aprender de la mamá de los Zebedeos. Estaba yo con otras personas, yo tendría menos de 20 años, esperando en el andén del tren, una noche de mucho frío. Y mientras esperábamos el tren, ya solitaria, poca gente, el tren se demoraba en llegar, algo extraño ocurrió. Un hombre muy mal trazado, mal vestido, diríamos un pordiosero, su pelo todo arremolinado, estaba sucio, con un sobretodo largo. Él gritaba, 11 son los huesos de la cabeza, el etmoides, el esfenoides. Y así caminaba por el andén, iba y venía. Y la gente pues tomaba cuidado. No parecía peligroso, pero sí estaba tocado. Hacía frío, pues nos metimos en el refugio del andén del tren. Allí nos sentamos cada cual, tratando de cubrirnos, hacía frío. Y este hombre se metió también y se sentó en la parte extrema, allí donde las paredes convergen, allí se sentó y escondió la cabeza. 11 son los huesos de la cabeza, el etmoides, el esfenoides. Al rato sale
Entonces uno de las personas, de los amigos allí, pregunta, ¿alguien sabe de quién es el fulano este? Era la primera vez que nos veíamos todos allí. Pero otro respondió, yo sé quién es. ¿Quién es? Es o era el médico del pueblo. Pero él enloqueció después de la muerte de su esposa. ¿Saben, amigos? Yo pienso en este señor que se había preparado para triunfar en la vida como médico, con toda la capacitación científica. El hombre se graduó, se preparó, sirvió, pero una tragedia lo tiró abajo. Lo fulminó, quedó loco. No pudo sobrellevar el fallecimiento de su esposa. Así hay a veces tragedias, adversidades dramáticas que pueden acontecer, para lo cual Jesús nos quiere preparar. Y la historia que vamos a mirar con más razón. Amigos, el hecho de abrazar al Señor Jesús abarca mucho más que a veces que Él nos consuele, nos bendiga y aún nos ayude. Porque yo sé que ahora que me hice cristiano, seguramente Dios me va a bendecir. Y lógicamente, Dios quiere bendecir a sus hijos, pero quiere que aprendan del Maestro enseñanzas profundas. Esta es una. Acuérdense que el proverbio ya decía, hablaré cosas o abriré mi boca para decir cosas profundas que tú no conocías. Y en este caso, el espíritu de superioridad, así como este hombre que se graduó en la universidad, como cualquier buen joven que se gradúa y va con tantos anhelos y proyectos, voy a servir, pero no estaba preparado para la vida, o para la muerte en este caso. Muchos de nosotros nos podría ocurrir algo similar. Y el maestro ya les está anticipando. Ustedes quieren los primeros puestos, ni saben lo que están pidiendo. ¿Cómo que no? ¿Van a beber del vaso que yo voy a beber? Sí. ¿Van a ser bautizados? Sí. No saben ustedes. Y especialmente la mamá de los Zebedeos no sabía. Porque, amigos, el Señor quiere ponernos en los tronos. Ya lo dijo a los discípulos. Ustedes me han acompañado en las pruebas. Ustedes están conmigo en todo lo que yo estoy sufriendo. Y así como el Padre me asignó un reino, yo les voy a asignar un reino para ustedes. Porque ustedes me están acompañando. Y ahí van a juzgar. Y uno se sienta, porque estoy al lado del Maestro. Pero antes hay un camino previo de dolor. Ya lo dijo el Maestro. Que el que quiere ser grande, póngase a servir. El que quiere ser el jefe, el mayor, haga como que es el más joven. Servir. Amigos, nos cuesta entender este espíritu del servicio, del sacrificio, aún en medio de la adversidad, en aras de imitar al Maestro, porque Jesús lo dijo, entre el que se sienta a la mesa y el que sirve, ¿cuál es más grande? El que se sienta, él es el jefe, pero yo estoy acá para servir. Y Él quiere que hagamos como Él, no solamente en el servicio, aún en la adversidad. De modo que cuando acontezca la tragedia, el problema, no nos sea de sorpresa. Ya el Maestro lo había dicho. Bien, vamos a ver a continuación la experiencia indirecta de la mamá de los Zebedeos. ¿Nos acordamos? La mujer que quería que sus hijos ocuparan altos puestos. Bien, vamos a ver la historia de uno de ellos. Y ocupó un muy alto puesto. Un puesto de martirio prematuro. Una cosa de lo más injusta, diríamos nosotros. Vamos a razonar el texto. Con Jacobo Zebedeo, que murió prematuramente. No pudo ocupar ningún gran puesto. No duró, fue el primero de los compañeros que murió, mientras que su hermano fue el último para morir, quien recibió el Apocalipsis. Vamos pues entonces a estudiar Hechos capítulo 12, los primeros versículos, y miremos allí cómo se desarrolla el evento de uno de los jóvenes que había pedido el primer puesto, su mamá había pedido, y él apoyaba el pedido de la mamá, y ocupó un primer puesto, notable, un puesto de martirio, de sacrificio, que uno diría, la mamá diría, pero no entiendo, ¿qué pasó? Si yo pedí esto, lo otro, miren lo que pasó, fue todo al revés, el primero en morir, injustamente. Bien, leamos pues entonces Hechos capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes Agripa, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo Zebedeo,
hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, que duran 7 días la fiesta. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua, o sea, después de los panes sin levadura que vienen a continuación por 7 días. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenían miedo, ya había muerto uno de los 12 discípulos prematuramente, Jacobo Zebedeo. Y cuando Herodes lo iba a sacar, ya terminada la fiesta de los panes sin levadura, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dice entonces el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, que estaba soñando una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ya lo dejó solo. Entonces Pedro, volviendo en sí, dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el autor del Evangelio, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por Pedro, ya que Jacobo Zebedeo había sido muerto. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos decían: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. No creían. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron asombrados. Uno se preguntaría qué clase de oración hacían estos amigos que oraban sin cesar por la liberación de Pedro. Liberado Pedro, esta gente no lo creía. Interesante allí que aún Dios contesta oraciones que pueden sonar a incrédulas. Sigue más todavía el texto. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo, al otro Jacobo, que sería entonces, se llama también el Jacobo el menor, Jacobo el mayor, el Zebedeo. Y Jacobo, este es el hermanastro de Jesús, quien llega a ser el jefe, el director de la iglesia, y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amigos, leímos una historia dramática y quisiera invitarles a que nos pongamos en los zapatos de mamá Zebedeo. El texto no nos cuenta de ella, pero es lógico suponer que esa madre, cuando se enteró de la infausta noticia, cómo Agripa, al perseguir a los cristianos, tomó a Jacobo Zebedeo, lo tomó. Allí nomás lo llevó a la cárcel, los judíos, y le cortó la cabeza. Listo. A ver, a los demás, vamos a perseguirlos para que se acabe el cristianismo. Y también toman a Pedro, pero justo coincide que era la fiesta de la Pascua y los panes ácimos. Entonces, los judíos, respetuosos de las fiestas, le dicen a Agripa: vamos a proceder a la fiesta. Nos queda una semana, no importa, que esté detenido allí. Y la iglesia se pone a orar, ora intensamente. Señor, apiádate. Se matan a Pedro como hicieron con Jacobo Zebedeo. No. Y oran.
Y Dios está esperando que la iglesia ore intensamente para que haya comunión, que haya actividad entre la tierra que ora y el cielo que va a actuar. Y ya siendo el último día, pasada esa fiesta de los panes ácimos, ahora sí Herodes daba la orden, córtenle la cabeza también a ese. Y entonces el ángel interviene rápidamente y salva a Pedro. Ahora las preguntas, amigos. La mamá de Zebedeo bien podía preguntarse, Dios, ¿qué pasó? Si yo cuando hablé con Jesús le pedí que ellos ocuparan los puestos, que mi hijo estuviera a la izquierda, el otro a la derecha, cuando viniera el reino, y ahora está muerto. Y él preguntó, ¿ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí. ¿Pueden ser bautizados del bautismo? Sí. Y Jesús dijo, yo sé que ustedes van a poder. Así que si ellos pudieron, ¿por qué no se consumó que mis amados hijos estén ocupando los altos puestos? Nos imaginamos, quizá la madre pudo haber pensado, no sabemos. Si nos imaginamos el chasco de lo siguiente, que la mamá con Dios pudiera tener semejante conflicto. ¿Cuál? Dios, ¿por qué el ángel vino tarde para salvar a mi hijo, pero pudo salvar a Pedro? Fíjense, amigos, el Salmo 34:7. Voy a invitarles a que lo estudiemos. La mamá Zebedeo bien que podría haber citado el Salmo. Todo esto para entender, amigos, algo que Jesús había dicho. ¿Quieren ser grandes? Hay mucho trabajo que hacer abajo, mucho sufrimiento, para que entonces puedan juzgar en tronos. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mamá Zebedeo podría haber pensado, Señor, si ese ángel acampa alrededor de los que temen a Dios, como lo era mi hijo, como lo es Pedro, y los defiende, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó tarde? ¿Se durmió el ángel que permitió que el otro fuera muerto y después aparece para salvar a Pedro, cuando podía haber salvado a los dos? Dios, ¿qué pasó? En fin, nos imaginamos que Dios estaba con tantas situaciones allí atendiendo los problemas del mundo y cuando ya va a tomar atención, ya es tarde, mataron a Jacobo Zebedeo. Ahora sí, vamos a ver cómo salvamos a Pedro. ¿Creemos eso? Saben, amigos, muchas veces cuando sufrimos reveses, cuando las adversidades calan profundamente, pero ¿por qué hice yo? ¿Qué hice para sufrir lo que estoy haciendo? Olvidamos que Jesús ya había dicho, ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber, ser bautizados del bautismo con que yo voy a ser bautizado. ¿Qué es eso de beber? ¿Qué vaso? Es un vaso de angustia, un vaso de lágrimas, un vaso de sufrimientos, forma parte del paquete. Amigos, cuando vamos a comprar un producto, un artefacto, o hacemos un contrato, muchas veces no leemos la letra chica. Allí está el contrato y nos dice, bueno, fírmelo ya. Y tenemos que estar muy cuidadosos porque hay partes que están, le decimos letra chica, letra pequeña. Y ahí está la clave. Ahí es donde está el secreto que esconde muchas veces aquel que ofrece el contrato. Y nosotros confiados firmamos hasta que luego salta a luz. Tú lo firmaste, tú podrías haber leído. Sí, pero me hubieras dicho, está para que lo leas. Mira, ya firmaste, ya está, ya firmaste. La letra chica. Amigos, en el contrato con Dios hay una letra chica. ¿Cuál es? La del sufrimiento. Miremoslo cómo lo expresa en San Juan, capítulo 21. El último capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Desde el versículo 17 en adelante, hay un diálogo de Jesús con Pedro. Y Jesús vindica a Pedro después de su grave error de haber negado al Maestro en 3 ocasiones, acordémonos del canto del gallo. Ahora Jesús, resucitado, lo incorpora al grupo con 3 preguntas. Así como Pedro había negado 3 veces al Maestro, ahora Jesús le pregunta 3 veces, ¿tú me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes. Pastorea mis ovejas. ¿Tú me amas, Pedro? Y así 3 preguntas. Y los amigos escuchaban. Jesús lo incorpora al grupo nuevamente. Pero del versículo 17, última de las preguntas, vamos a ver una parte interesante. Miremos
Juan capítulo 21, desde el versículo 17 en adelante. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, a Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús que le dice, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, y ahora la letra chica. Mas cuando ya seas viejo, te quiero decir bien esto, Pedro. Esto te va a pasar cuando seas viejo. Extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, ahora sígueme. ¿Entiendes, Pedro? Sígueme. Te estoy anticipando cómo va a ser tu desenlace. Y amigos, muchas veces quisiéramos hacer la tarea y tener un buen desenlace. Y en el caso acá que estamos mirando, Jesús mismo se lo anticipó. Cuando eres joven, tú te mueves, haces, pero cuando seas viejo no va a ser así. Te van a llevar, y te van a llevar donde tú no quieres, y vas a dar gloria a Dios con la muerte. Y ahí Jesús le explicó qué tipo de muerte. Y según la tradición, era mucho honor para Pedro morir como Cristo crucificado. Así que él pidió morir boca abajo. Así nos cuenta la tradición, muy posiblemente ocurrió de esa manera. Bien, este es Jesús enseñando a su amado discípulo Pedro la letra chica del contrato. Esto te va a pasar. ¿Qué me dices? Y Pedro escucha la orden de Jesús, sígueme, sígueme, no tengas miedo, sígueme. Forma parte del paquete el sufrimiento, la adversidad. Amigos, volvemos al caso de la mamá Zebedeo. Esta señora, cuando escuchó la historia, supo del fatal desenlace de su hijo, Jacobo Zebedeo, que fue degollado, muerto a espada por el rey Agripa, y que sus esperanzas carnales, mundanas, quedaron frustradas. Ella esperaba que ocuparan altos puestos, y que aún ella podía sacar de su corazón, eso no nos consta, pero podría ser de un corazón dolido, conflicto para con Dios. ¿Dónde estabas, Dios, cuando aconteció? Yo creo que tú estuviste allí. Y amigos, Dios estuvo allí. Claro que sí. Dios no se distrajo allí con tantos problemas que hay en todo el planeta y que a último momento reacciona ya tarde porque Agripa acuchilló a Jacobo y ahora sí, por lo menos a ver si salvamos a Pedro. No, Dios no es así. No entra en la cabeza. Dios está atento, está mirando. Y ve que a su amado hijo Jacobo Zebedeo lo van a matar. Aún digo más, amigos, vamos a sacar más lección. Jacobo Zebedeo era uno de los privilegiados discípulos que vio mucho más de cerca a Jesús, porque Jesús lo eligió como parte selecto de los 3 amigos más íntimos para que presencien cosas muy delicadas. El texto nos cuenta del caso de la resurrección de la hija de Jairo, que Jesús separó a los 3 amigos, Jacobo Zebedeo, a Pedro y Juan, hermano de Jacobo Zebedeo, y los mete al cuarto. Y allí entonces habla con la familia, con Jairo, con su esposa, etcétera, y la resurrección de la muchachita. Y Jacobo Zebedeo pudo ver esto. O aún cuando separó a los 3 amigos para llevarlo al monte alto, donde Jesús se transfiguró, y los 3 vieron a Moisés y Elías, y Jesús transfigurado como una representación del reino de Dios que Jesús había profetizado días atrás. Algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios viniendo. Y ahí se vio representado el reino, Jesús, el rey, y Moisés representando a todos aquellos que serán resucitados, y Elías representando a todos aquellos que serán arrebatados al cielo. Ambos grupos llevados por el Señor, resucitados, llevados vivos al cielo. O aún Jacobo Zebedeo era parte del selecto grupo que participó acompañando al maestro en su oración en el Getsemaní. Los otros estaban más distantes. Así que Jacobo Zebedeo era una persona rica en conocimiento del maestro. La pregunta que haría yo es, ¿por qué Dios no permitió que otro de los discípulos, de menor vuelo quizás, participara del martirio? Así conservamos a Zebedeo y que él se ponga a escribir y cuente más del maestro, como hizo Juan, como hizo Pedro. Dios no lo permitió. Más bien prefirió que su amado discípulo
su enriquecido discípulo, sabía mucho, tenía mucho para decir, sin embargo un tesoro, Dios dijo, permitió, él va a sufrir el martirio. ¿Para qué, amigos? Dios, ¿qué nos puede enseñar? Usted mismo puede razonar, ¿qué nos enseña? Que Dios permite que un tesoro grande como es Jacobo Zebedeo, con todo el conocimiento que tenía del Cristo, él pudo ver mucho más de cerca que los otros compañeros, porque Jesús lo tenía de privilegiado. Reitero, a Jacobo Zebedeo, a su hermano Juan y a Pedro, los tres más íntimos, siempre los llevaba aquí y allá para que ellos presencien. Pero si este murió prematuramente, perdimos toda la información. Si Jesús se gastó con Jacobo Zebedeo y lo mata Agripa, ¿cómo recuperamos esa información? No, amigos, eso ya es valioso. ¿Qué cosa? Que la muerte, el sufrimiento, el martirio nos deja la lección. Eso es valioso, forma parte del paquete de Dios para que todos aprendamos. Que para Dios es valioso aprender a aceptar que forma parte de la historia cristiana el sufrirlo valientemente. Aquí no hay un pecado de por medio por el cual Dios abandonó a Jacobo Zebedeo. No, Dios está presenciando. Le van a matar a su amado discípulo. De los 12 eran los 3 privilegiados, he dicho. Y Él lo permite para que nosotros hoy aprendamos que el Maestro, que nuestro Dios, permite situaciones dramáticas y Él está atento, está mirando. ¿Por qué no lo impide? ¿Por qué lo impidió con Pedro? Ahí Pedro fue salvado milagrosamente de una manera asombrosa. El ángel vino, se lo llevó. Y allí todos los guardas dormidos, y las puertas abiertas, etcétera, etcétera. Con Jacobo no. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, Él sí va a reinar, va a estar allí entre los grandes, gobernando allí las naciones, los 12 tronos de Israel, pero tuvo que pasar por abajo. ¿Entendemos? Así también tú, también yo. ¿Saben? Esta lección es tan importante de que el Maestro ya sabía, yo abriré mi boca y diré proverbios, cosas escondidas que tú ni conocías, que nunca nos la contaron. Y Dios nos las está contando con esta historia de Jacobo Zebedeo. Así pues, cada vez que tengamos que sufrir, amigos, primero, estemos siempre ligados con el Maestro, como le estaba Jacobo Zebedeo. Así nuestro corazón limpio, puro, conectado con Dios. Y dejemos que Dios maneje las cosas en nuestras oraciones. Pidámosle, Señor, cumple en mí lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, cumple en mí esa promesa. Quiero ser defendido, ser protegido. Ahí tenemos el texto. Si Dios lo inspiró es para que recurramos a Él. Pero a la vez, amigos, también pensemos en el lado opuesto, la adversidad. Ya los amigos hebreos, los 3 jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3, se lo dijeron al rey Nabucodonosor cuando él los amenazó. Si ustedes no adoran la estatua, sepan que van al horno ardiente. Y los jóvenes, ¿qué respondieron? Mira, oh rey, no vamos a adorar la estatua. Tenemos un Dios que nos puede proteger. Y si Él no nos protege, igual no adoramos la estatua. Así clarito se lo dijeron estos 3 amigos al rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 3. Por lo tanto, esta es la decisión que Dios quiere, que uno sea fiel, sea que Dios intervenga ayudando, o sea que no intervenga. Eso es privativo de Dios, a Él le corresponde, si Él quiere ayudar o no, si Él salva o no. La decisión del hombre es obedecer, la decisión del hombre es confiar, creer, que aunque sea adverso el caso, nos toca feo, una adversidad, igualmente sale el rostro diciendo, yo creo en mi Dios, tal como Job se lo dijo a su esposa. Cuando la mujer ya sumamente agobiada al ver que el marido se mantenía fiel, aún rascándose con piedras por la enfermedad que tenía, ella le dijo, maldice a Dios y muérete, no te aguanto con esta fidelidad que tú tienes. ¿Y qué le dijo el marido? Como cualquier, ahí tenemos el texto, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice la señora. ¿Qué responde Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tú has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Entendemos, amigos? La letra chica, recibir el mal cuando, si Dios lo permite, que nos lo permita, claro que si oremos para que Dios nos cuide, pero si en la providencia de Él permite, aún así, humillémonos, Dios dame fuerza para que lo aguante.
para mostrar ante los demás, como Jacobo lo demostró, que fue valiente, soportó el degüello. Y la fe cristiana se fortaleció, porque hay un Dios que nos ama. Y Jesús ya pasó el camino para que usted y yo lo pasemos también. Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que esta lección pudiera haber sido de provecho, de ver que en las parábolas, en las enseñanzas de Jesús, no imiten a las naciones que hacen lo que ellos quieren, hagan lo que yo les digo. Si yo vine para servir, háganlo así también. Sirvan, sacrifíquense y entonces gobernarán muy alto allí a las naciones. Que Dios les bendiga, que les acompañe, que tengan paz en sus hogares. Hasta que nos encontremos en la siguiente emisión, Dios sea con ustedes. Gracias. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.